Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Hola amigo, ¿cómo estamos? Último programa del Finalmente, año. finalmente llegamos al último programa, tal como vos decías, fue un año realmente complicado. Permitime que me adhiera en primer lugar a tu agradecimiento a nuestros auspiciantes que nos permiten poner el programa en la casa de nuestros televidentes. Agradecerle también, por supuesto, a las autoridades del canal y sobre todo a nuestro director, a los cámaras, a los técnicos que permiten que salgamos en estas particulares circunstancias en que lo hacemos a cierta distancia, ¿no? Así es. Eh, bueno, el año termina y uno no diría nada original si dice, bueno, fue un año difícil en lo económico, fue difícil en lo político, fue difícil en lo social y además fue muy difícil en los temas de salud también, sobre los cuales hay aún hoy un gran interrogante, a pesar de que hoy se ha comenzado el proceso de vacunar a los profesionales de la salud, pero todavía hay una gran incertidumbre sobre cómo va a seguir esto. Pensaba hacer un balance y no insistir demasiado en presentar cuadros con números que a veces nos pueden hacer perder lo conceptual. Entonces dije, bueno, a ver, 10 cosas que me parece que caracterizan desde el punto de vista económico este año y que por lo tanto condicionan lo que va a ocurrir en el año venidero. Y esos 10 puntos son los siguientes, Ricardo. En primer lugar, el Producto Interno Bruto de la Argentina, es decir, la cantidad de bienes y servicios que genera la economía argentina en un año, es decir, la riqueza. El Producto Interno va a caer este año en un número que va a estar por encima del 10%. Hay quienes dicen el 11, hay quienes dicen el 12. En el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, en realidad la mediana es 10,9, es decir, una caída muy significativa. Esta crisis es una de las crisis más profundas que hemos tenido. Ese es el punto 1. El punto 2, que está obviamente vinculado con esto, es qué pasa en el mercado de trabajo, y lo comentamos el programa pasado. En el tercer trimestre de 2020 tenemos una tasa de desempleo de más del 11%. Es decir, una tasa de desempleo muy alta. Fue exactamente la tasa de desocupación 11,7%. Es decir, el 11,7% de la población económicamente activa no tiene trabajo. Y hay otra porción que está en condiciones de subocupación. Pero digamos, el punto 2 entonces es el desempleo. Un punto 3 es la situación de la posición internacional de reservas de la Argentina. Es decir, las reservas que tiene el Banco Central, que vemos todos los días en los medios, que dicen, bueno, hoy el Banco Central vendió, hoy el Banco Central compró, bueno, y que además en los últimos tiempos no ha logrado, a pesar de las restricciones que hay a la compra de moneda extranjera, lo que vulgarmente le llamamos el cepo, no se recuperan las reservas internacionales de Argentina. Esto tiene que ver además y genera una expectativa sobre el tipo de cambio muy complicada. Es decir, el gobierno dice, yo no le voy a vender, voy a poner un cepo, y entonces aparecen los otros mercados. Y el tipo de cambio, a pesar de las medidas monetarias, de las medidas de venta de bonos, de las medidas de controles cambiarios, de la colocación de deuda o del uso de la LELIQ para desalentar lo que puede ocurrir en el mercado del dólar, a pesar de eso, y a pesar de que parecería que el dólar oficial, digamos, ese que es del mercado único y libre de cambio se llama, yo muchas veces digo, no es ni único ni libre, pero ese dólar que parece no estar atrasado, de todos modos tiene una brecha muy importante, que refleja entonces expectativas devaluatorias. Eso es como el punto 4 de estos que yo estaba pensando. El punto 5, obviamente hemos hablado muchísimo de la inflación. Vamos a cerrar el año con una inflación que va a estar, creo yo, arriba del 35%. En el relevamiento de expectativas de mercado, las consultoras y los institutos de investigación que le informan están pensando en una inflación para este año de 36,7. Y a pesar de que esta es más baja que la que hubo el año pasado, 2019, está claro que va a ser más grande, va a ser mayor en 2021.
Y recurriendo a la misma fuente, uno dice allí las estimaciones hablan del 50% en el reglamento de expectativa de mercado. Entonces, ese es como el punto 5. De ahí se deriva el punto 6, que es que el salario, las jubilaciones, cuyo proyecto de modificación de la fórmula de ajuste probablemente cuando el programa salga al aire ya esté aprobado o esté por ser aprobado, porque se está discutiendo en diputados en este momento. Digo, las jubilaciones, el salario, las pensiones, aparece como muy difícil que puedan recuperar el deterioro en términos reales que va a ocurrir y que ha ocurrido ya, porque ya los salarios obviamente han recibido el impacto. Por otra parte, el acuerdo de facilidades extendida con el Fondo Monetario Internacional, que hemos dicho muchas veces que es una condición necesaria para mejorar esas expectativas y que creemos que va a haber un acuerdo, pero en realidad pensábamos que era conveniente que fuera antes que se terminara el año, porque si no, el gobierno lo que hace es estar comprando tiempo para llegar a marzo, cuando empiecen a tener las exportaciones, empiecen a traerle dólares. Pero bueno, hasta marzo es mucho tiempo y comprar ese tiempo le cuesta dinero, le cuesta porque tiene que retribuir esa compra de tiempo cuando coloca títulos, en fin. Entonces digo, el acuerdo de facilidad extendida es el punto 7 que no se ha logrado todavía suscribir. El punto 8 es la situación fiscal. Caminamos este año a un déficit, digamos, del orden del 7%, 8%, un déficit primario de esa magnitud es un déficit muy alto. El déficit primario, recordémosle a nuestros amigos que nos ven, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado antes de atender a la deuda, antes de pagar los servicios de la deuda. Entonces digo, ese déficit, el gobierno para el año que viene, Martín Guzmán lo ha dicho varias veces y está en el presupuesto, quiere bajarle a 4,5. Pero bueno, bajar a 4,5 del producto al déficit significa que va a haber que hacer algunos ajustes que el gobierno, digamos, intenta que sean los menos posibles, porque además el año que viene, y este es un dato que condiciona a este punto número 8, el año que viene hay elecciones. Y en ningún país democrático del mundo, cuando hay elecciones, es fácil que los gobiernos tomen decisiones que pueden aparecer como generándole un costo en términos políticos que pueda reflejarse después electoralmente. El punto número 9, he dejado, digamos, como punto número 9, un punto que creo que nos debe lastimar, que son los niveles de pobreza. Hace 2 o 3 programas, cuando salieron los datos de pobreza, dijimos, es algo que debería avergonzarnos, los niveles de pobreza que tiene Argentina, y que este año además han aumentado, o sea que es otro dato, el 9, negativo para este balance. Y el último punto es, ¿qué pasa con las provincias? Que aunque a veces no lo tenemos muy presente, todas las provincias tienen una situación fiscal complicada. De hecho, Córdoba está discutiendo su reestructuración y no creas que le viene muy bien que el gobierno nacional intente colocar títulos a tasas muy altas para digamos, ir ganando tiempo, porque eso le condiciona de alguna manera indirectamente también la negociación a Córdoba. Pero digo, en general los distritos provinciales están atravesando un problema delicado. Ese es el punto 10. Entonces, con estos 10 puntos, obviamente el resultado no hace falta sumar, va a dar un signo negativo, preocupante, y entonces el año que viene existen ciertos desafíos, que los voy a sintetizar en 2 o 3 puntitos nada más. El año que viene, yo creo, el Producto Interno Bruto va a ser más alto que este año. Es decir, que vamos a tener una recuperación, un rebote o un crecimiento, pongámonos el nombre que se nos ocurra, pero que es básicamente consecuencia de que si este año cae 12% el producto, cuando el año que viene comparemos con este año, es muy probable que tengamos un crecimiento. ¿Será del 4,5, como dice el gobierno? ¿Será del 3, como dicen algunas estimaciones? No, eso no lo podemos saber. Lo que sí sabemos que como el año que viene vamos a tener una tasa de inflación muy alta, es probable que el consumo, que es una variable central de la demanda agregada, no se pueda recuperar tan rápidamente. Pero digamos que de todos modos yo creo que el producto va a crecer. El otro desafío, que es la cuestión fiscal, tiene que ver con esto y tiene que ver con el acuerdo con el fondo.
El acuerdo de facilidad extendida, Argentina tendría que cerrar ese acuerdo, yo diría, más tardar en enero, en febrero, y esperar entonces, de esa manera, con ciertas mejores expectativas, la evolución de la economía durante el año. Ahora, va a estar presente, por supuesto, el desafío de la pobreza. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? No es un problema de solo crecer, pero sí es una condición necesaria crecer. Hace falta un clima de negocios. Yo diría hay 3 factores que influyen mucho, ¿no? Un factor es lo jurídico, lo normativo, que a veces atenta contra los procesos de inversión. Otro factor es la estabilidad política, porque la política también genera ruido sobre la economía. Y el tercero, obviamente, es la estabilidad macroeconómica. Entonces, esos 3 factores yo creo que no se consiguen si no hay acuerdos. Yo creo que sin acuerdos en realidad nada funciona. Y Argentina necesita modificaciones institucionales para que el clima de negocio favorezca el proceso de inversión. Y a todo esto, Ricardo, tenemos todavía el problema de la pandemia. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar eso. Eso nos agrega un interrogante más. Probablemente sería saludable que el conjunto de la sociedad, el gobierno, por supuesto, con una gran responsabilidad, la oposición y todos los ciudadanos, tuviésemos un comportamiento un poco más serio en las conductas, un poco más previsible, tanto en las decisiones gubernamentales como en los discursos políticos, porque si no, esto genera inestabilidades que no contribuyen a recuperar la economía. Quiero terminar diciendo esto. Hace muchísimos años, un economista en el siglo pasado, un economista famoso, Joseph Schumpeter, escribió un libro a principios del siglo pasado que se llama Teoría del Desenvolvimiento. Y dijo, mire, la dinámica del capitalismo, lo que explica la evolución y muchas veces la crisis también del capitalismo, es la innovación. Es decir, el empresario no solamente tiene que juntar el capital con el trabajo, tiene que ser un empresario innovador. Se le empezó a llamar a eso empresario schumpeteriano. Y probablemente lo que Argentina necesita es un clima en que sea más fácil que aparezcan empresarios con vocación schumpeteriana, digamos, y que cuando uno mire el desarrollo de este capitalismo, por más que pueda haber miradas críticas, por ejemplo, el Papa Bergoglio tiene una mirada crítica del capitalismo, pero las miradas tienen que ser no mirando para frenar el desarrollo capitalista, no mirando con nostalgia las situaciones precapitalistas o medievales, sino pensando en una sociedad moderna, abierta, participativa, y que en ese crecimiento entonces sí será posible un poco más de equidad. Porque realmente, Ricardo, este año mucha gente la ha pasado mal y seguramente la recuperación no va a ser rápida. Pero vuelvo a hacer votos al momento que te deseo feliz año nuevo y le deseo a todos nuestros televidentes feliz año nuevo. Vuelvo a hacer votos para que con un poco más de racionalidad Argentina logre encontrar su camino. Feliz año nuevo, amigos. Nos volvemos a encontrar en el 2021. Un abrazo grande y feliz año nuevo. Feliz año. Alfredo Blanco, su columna de opinión económica, en Al fin y al cabo.